Bueno, pues la Universidad de Guanajuato, a través de la maestría en estudios sociales y culturales, que pertenece al Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos, les dan cordialmente la invitación a este evento que tiene como finalidad presentar la revista número 25 de la revista de textos y contextos de la Universidad Central de Ecuador, a los cuales les damos toda una cordial bienvenida. Es un placer que los tengamos aquí, aunque sea de manera virtual, esperando que en algún momento podamos encontrarnos de manera personal y hacer de este evento un evento más fraterno, o por lo menos con calor humano. Bueno, que eso no exime, que se hace con todo el afecto y el aprecio del mundo. Entonces, la maestría en estudios sociales y culturales, a través de su servidor, les damos realmente esta cordial bienvenida y forma parte de las actividades del seminario permanente de dicha maestría. Bueno, sea esto un primer encuentro de hermandad y recordar aquellos lazos o fortalecer los lazos que tenemos con este país hermano, ¿no? Que a final de cuentas Latinoamérica nos une. Entonces, el día de hoy tenemos a la doctora Macy's Carmenati González de la Universidad Central de Ecuador, quien es directora editora de la revista de Textos y Contextos, que amablemente nos permitió abrir un espacio para presentar esta revista. Entonces, le cedo la palabra y cuenta con 15 minutos, doctora. Muchísimas gracias, estimado Luis Enrique. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación del profesor Luis. Es un gusto para nosotros estar acá. Me acompañan Karina Escalona, del equipo editorial de la revista, y un estudiante de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, Vinicio Avilés, que nos está acompañando para presentar el número 25 en coordinación con el maestro Luis y Omar. Es un gusto para nosotros tener esta oportunidad, que la revista circule, que se lea ya, que podamos estrechar los lazos entre nuestras instituciones y, bueno, muy agradecida y muy feliz de estar compartiendo este espacio. Voy muy brevemente a mostrar la página de la revista. Es una publicación que desde hace ya algunos años, desde el 2019, se maneja de forma virtual completamente, y en el último año y medio hemos logrado desarrollar un proceso de actualización de la revista, indexándola en alrededor de unas 8 bases de datos, directorios y repositorios, también desarrollando un conjunto de proyectos que van desde, por ejemplo, una galería de imágenes. Voy a mostrar muy rápido, ¿no? Un poco a todo. Tenemos desde las galerías de imágenes, donde están las portadas de los números, que son realizadas por artistas de diferentes partes de Latinoamérica, especialmente para cada uno de estos números. Hay, por ejemplo, aquí 2 de México, que pueden ver, 25 y 26, son colectivos de artistas de México. La 24, un artista ecuatoriano. Y desde este tipo de espacios, de redes, de estar vinculando la producción científica con el arte, también, por supuesto, el eje fundamental de la revista es la consideración de los números, y el trabajo específico con editores de los diferentes dossiers que hemos ido desarrollando en este año y medio. En este momento la revista está trabajando con un dossier sobre territorialidades, que editan 3 profesores de la Universidad de Querétaro, de la Autónoma de Querétaro. Recién empezamos, la revista se publica en modalidad continua, por tanto abre a inicio de la periodicidad semestral, que en este caso fue el 1 de enero, con un artículo, y los publica a medida que van siendo editados. Se van publicando durante los 6 meses, o sea, ya la semana próxima vamos a publicar 2 más y así sucesivamente hasta el mes de junio, que cierra el número 26, y entonces estaremos abriendo el número 27, que es sobre memoria y acción política, editado por 2 profesores de la Pontificia Bolivariana de Bogotá. Tenemos también el número anterior,
no voy a hablar mucho de él porque lo va a presentar Vinicio. Es un número sobre filosofía de la violencia. Es editado por la doctora María Ávila de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Ella edita el dossier. Y bueno, ya Vinicio va a explicar un poco. Manejamos 6 textos en la sección de dossier, originales de investigación, y luego, siempre con el tema del dossier, se escogen los 6 más relevantes desde el punto de vista de investigación, la pertinencia del tema, los aportes, los hallazgos para el campo específico que se trabaja, etcétera, ¿no? Se escogen estos 6 de los diferentes artículos que llegan a la revista, y también cuidamos mucho que en cada dossier haya una representación de diferentes ámbitos, tanto geográficos como desde perspectivas epistemológicas. Y luego tenemos la sección de misceláneas y la sección de diálogos. En cada una de estas se publicaba hasta ahora un texto. A partir del siguiente número vamos a publicar 2 por cada una de las secciones. Misceláneas son artículos de actualidad y relevancia por su aporte a la investigación en el ámbito de la teoría social y las humanidades, y en diálogos, reseñas, entrevistas que trabajen o aborden temas académicos y así, o editoriales. Estos son un poco los contenidos de la revista. El primer número que, bueno, ustedes pueden ubicar en la página web de la revista que les vamos a compartir, pueden ubicar todos los números que han salido, eh, de hecho, desde antes, desde que la revista se publicaba de forma impresa. Tenemos aquí el archivo de los años recientes. Y pueden revisar en la página de la revista también las normas para envío, los requisitos y normas de envío. Aquí está desde requisitos básicos de postulación de un artículo para aquellos que estén interesados en publicar, hasta los tipos de cómo se debe dar el archivo, bien una plantilla para una estructura más o menos general o básica que se puede tramitar, cómo puede presentar, ¿no? Cuáles son los mínimos en cuestiones de calidad en la investigación que pide la revista, y la forma de investigación. También hay información sobre el tipo de publicación. Nosotros trabajamos una publicación de acceso abierto que tiene como fin fundamental la difusión del conocimiento y la consideración del conocimiento y de la ciencia como bienes sociales que deben pensar también de nuestras sociedades, pensar cuáles son las sociedades que deseamos, aquellas que queremos tener. Entonces la revista también prioriza el contenido crítico en uno de los artículos que difunde. Y bueno, estamos trabajando en diamante, no hay costos de ningún tipo, ni en la edición, ni en la revista. Es una revista completa de acceso abierto. Toda esta información para acá también hay las prácticas editoriales de las diferentes organizaciones a nivel internacional pautan un poco para revistas científicas. Ahora mismo tenemos solo 2 del número 26 que ya está cerrando. Estamos a que termine el mes para cerrar esta convocatoria, y la que se titula así: Narrativas de la memoria, acciones y expresiones de víctimas de la violencia política en América, que es el dossier número 27, y que está todavía algunas semanas. De hecho, están siguientes convocatorias en este que hemos presentado, y tienen información de las personas que tenemos la suerte de contar con el profesor Luis, con el doctor Luis, para también en nuestro comité de realizar dictámenes. Es un apoyo enorme para el buen desarrollo de la revista. Y bueno, aquí pueden ustedes encontrar el consejo editorial, donde están, bueno, las personas que desde diferentes lugares del mundo contribuyen al desarrollo de la publicación. Y bueno, hay muchísimas otras cuestiones que pueden interesar, como las secciones, qué tipo de textos salen cada una de estas, cuáles son sus objetivos, y así sucesivamente. Por supuesto, para la Universidad Central es muy importante. Manejamos diferentes publicaciones en la Universidad Central, y la revista Textos y Contextos, afortunadamente, es una de las que más ha logrado ingresar a índices académicos de calidad.
Y también en los últimos años ha podido pues reconocer un poco el trabajo de toda la facultad en el desarrollo de la publicación y de la investigación a nivel regional. Publicamos textos también de otros contextos, como España, Alemania, pero sobre todo nuestros artículos son de la región latinoamericana. Nos interesa mucho que las voces de Latinoamérica estén presentes y que también se perciban las diferentes perspectivas y las diferentes líneas de investigación que se están desarrollando en nuestro continente. Aquí pueden revisar también eh, bueno, las instituciones, las redes académicas que manejamos, los contenidos de visitas y desde las diferentes regiones y así. Y en cada uno de los artículos pueden ver las estadísticas de cada publicación. Mm, por ejemplo, en este que salió recién, aquí se pueden ver las descargas, tanto en general como en los diferentes tipos de archivo, ¿no? Los diferentes tipos, las formas de citación, las referencias, etcétera. Bueno, nos queda mucho por hacer. Creo que estamos todavía aprendiendo mucho y pensando cómo seguir avanzando en el proceso de la revista. Y bueno, pues también por eso es un gusto enorme estar acá hoy para escuchar también sus impresiones sobre el trabajo que hemos podido desarrollar en este año y medio que estamos con la publicación. Reitero mi agradecimiento al maestro Luis Enrique y quedo pendiente pues de cómo salgan las preguntas, las inquietudes que puedan surgir en lo de la. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Macy's, por ilustrarnos un poco sobre lo que es esta revista, este trabajo de colaboración internacional, este trabajo que integra muchos esfuerzos. Este, También les informo que, bueno, parte de estas actividades tratan de que también interactúen los alumnos y que los alumnos sean partícipes y se adueñen de este tipo de actividades y que formen parte de este quehacer de reflexión turística, de esta reflexión sobre el conocimiento, ¿no? Y del conocimiento social y sus problemáticas sociales. En este sentido, también les informo a todos nuestros asistentes ¿cómo se llama? Que se encuentra en el chat, se encuentra se encuentra la lista de asistencias para aquellos que quieran inscribirse y que quieren que les hagan llegar su constancia de asistencia. Será un gusto y un honor. Bueno, pues siendo así, dejemos que los jóvenes nos den de beber de su sabiduría y de su conocimiento, ¿no? Y le daremos la palabra, en este caso, en este momento, a Vinicio Alejandro Áviles Erazo, alumno de la Universidad Central de Ecuador. Vinicio, pues tienes 15 minutos y pues ahora sí, el micrófono es tuyo. Listo, doctor. Muchas gracias. Si me permite para compartir la pantalla, por favor. Listo, muchas gracias. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo. Es para mí un placer muy grande poder presentar este número de la revista. Este número 25 de Textos y Contextos, cuyo tema principal es la filosofía de la violencia, pensar en las violencias contra las mujeres. A continuación se presentará un breve resumen sobre lo que conlleva la revista en esta edición número 25, a su vez el objetivo e introducción del tema central de la misma, tanto como el desglose de artículos, las misceláneas y diálogos que se presentaron en la previa introducción de la doctora Mrs. Carmenati. Como ustedes pueden ver, primeramente se puede dar un agradecimiento rotundo a la Latente Colectiva, que fue quien editó e ilustró la portada de Textos y Contextos en la edición número 25. Al mismo tiempo, dar una mención honorífica a María Ávila Bravo Villasante, que fue la editora invitada en este dossier. Actualmente, ella se encuentra radicada y labora en la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid, España. Fue quien elaboró este dossier, que a continuación se los voy a presentar de una forma un poco más detallada. La violencia contra las mujeres ha sido catalogada como un fenómeno estructural que ha marcado esa relación entre hombres y mujeres. En el año 2020, cuando apenas iniciaba esta pandemia por COVID-19, perdón, la entonces directora ejecutiva de la ONU Mujeres, Fiuncile Mlambo-Nyuka, planteó y definió a esta violencia como una pandemia en las sombras. Los datos que entregó fueron contundentes y decían que alrededor de 243 millones de mujeres y niñas de edades alrededor de 15 a 49 años habían sufrido abusos, violencia contra ellas por parte de sus convivientes más cercanos en los tiempos de confinamiento. Entonces, en Nyuka se pregunta, ¿cómo es posible que esta violencia contra las mujeres, alrededor de 240 millones de mujeres que sufrieron en pandemia, cómo es posible que esto pueda estar en las sombras, en la oscuridad? Un punto clave de la revista y de este dossier número 25 de Textos y Contextos es su objetivo. El seminario de Filosofía contra la Violencia, Pensar en las Violencias contra las Mujeres, tiene como objetivo principal ese de abordar de manera crítica la legitimación de todas estas formas de violencia contra la mujer, los elementos simbólicos, invisibles y flexibles que conforman esta estructura, esta base de estas formas de crimen e injusticia contra ellas. A su vez, cabe recalcar el contenido de esta revista en su edición número 25, los cuales tratan las violencias, las diferentes violencias contra las mujeres desde una mirada plural. ¿Qué quiero decir con esto? Este texto contendrá aportes de diferentes investigadoras e investigadores en todo el mundo, con aportes desde Brasil, Alemania, México o España, por ejemplo. Esta mirada interdisciplinaria cabe recalcar que la globalización tiene un factor importante aquí, siempre ha operado en esa violencia contra la mujer. El dossier número 25 de la revista Textos y Contextos contiene 6 artículos, una miscelánea y un diálogo, que a continuación van a ser explicados brevemente. En cuanto a la miscelánea, el autor investigador Giordano Silio, con su tema Democracia masculina, un análisis de la violencia política e institucional contra las mujeres en Ecuador durante los periodos de gobierno entre 1979 y 2022. Con este texto, el investigador lo que busca es analizar todas esas dificultades que tienen las mujeres para ingresar en el ámbito político a nivel latinoamericano, más específicamente en el país de Ecuador. Con este análisis en su texto lo que plantea es demostrar que, pese a este avance, la paridad aún no es total. Los análisis cuantitativos en torno a la distribución de este poder en el legislativo y en el ejecutivo, lastimosamente entregan que la mujer ha sido relegada, lamentablemente, a puestos de menor importancia o menor relevancia, por así decirlo, en relación a los otorgados a los hombres. En cuanto al diálogo, el autor Gabriel Bayorri Toscano, en su reseña de título Experiencias globales de investigación e innovación docente sobre comunicación en tiempos de crisis, plantea en su libro una serie de textos recopilados de autoras y autores durante los últimos meses de pandemia. En este se trata de investigar y averiguar las implicaciones que tiene la pandemia y cómo fue presentada a nivel comunicativo. Es decir, no solamente los eventos de información, sino como dichos sucesos, dichos eventos fueron receptados por el público, cómo lo interpretaron. Los resultados de esta investigación fueron contundentes y dijeron que los procesos de comunicación contenían intrínsecamente pensamientos mágicos y distorsionaban la información que era presentada. Para entrar de lleno ya a los artículos, en el primer caso tenemos a Paulo Tomás con su tema La violencia contra el cuerpo de las mujeres y la escritura literaria. En este primer artículo, el investigador brasileño lo que busca es visualizar ese vínculo, esa relación existente entre la violencia contra las mujeres y la literatura. Hay que mencionar que su enfoque lo realiza desde 3 esferas: la violencia simbólica, corporal y territorial, siempre analizando y basando su trabajo en un marco teórico propuesto por la biopolítica. En cuanto al segundo artículo,
La investigadora Andrea Chamorro, con su tema La cultura de la violencia sexual en la música, lo que plantea esta autora en su trabajo es abordar ese análisis de cómo la mujer es representada en las letras y en los videoclips musicales. Más específicamente se centra en su análisis en la plataforma mundialmente conocida de YouTube, viendo el alcance que tiene, especialmente en la juventud. Como conclusión de su trabajo, se puede evidenciar que estas letras poseen referencia de violencia, especialmente la sexual, y lo único que hace es ahondar la crisis y naturalizar esta desigualdad. En el artículo número 3, la investigadora Laura García, con su tema La violencia simbólica y representación de las mujeres en la ficción televisiva, lo que busca y realiza es una crítica exhaustiva a la violencia simbólica contra las mujeres dentro de la representación fílmica, más concretamente en las series. A su vez, recalca esa importancia de dicha representación para la formación de este imaginario colectivo, de cómo la mujer debe ser y tiene que comportarse. Algo esencial, algo a destacar en esta investigación de Laura García es que presenta cómo estas entidades acogen las quejas y los llamados de sus usuarios y de a poco van cambiando esa presentación de la mujer de forma con arquetipos ancestrales, como por ejemplo representándola como una bruja, como una prostituta, una esclava, etcétera, a cambiando a nuevas formas de identidad, de representarla en la pantalla chica. En nuestro cuarto artículo, la investigadora Sofía Morejón, con su tema Mujeres docentes, rebeldes en el orden científico tradicional, nos muestra la investigadora alemana todas esas dificultades que tienen las mujeres para acceder, y no solo para acceder, sino para progresar y mantenerse dentro del campo científico. Dentro de su texto, recoge varios relatos de docentes que trabajaron y laburaron dentro del sistema educativo superior público del Ecuador, en donde se podría ver este androcentrismo vigente en el campo académico y también ese interés por mantener su status quo. Algo a destacar de esta investigación es que lo ve desde afuera, es decir, su enfoque es externo a lo que nosotros podemos percibir desde acá. Como quinto artículo, la investigadora Luz María Salazar propone el tema de la violencia al feminicidio en el Estado de México. En este tema se aborda el feminicidio dentro del Estado de México, uno de los estados federativos del país norteamericano. En él, el feminicidio se lo coloca, se lo nombra como un continuum de violencias contra la mujer. Precisamente, ¿por qué un continuum? Porque muestra ese horror que provoca y el horror que pasan todas las mujeres diariamente en el Estado de México y el aumento considerable y alarmante de diversas formas de violencia. Finalmente, en el último artículo número 6, la autora e investigadora Laura Guillén nos trae el tema de los problemas mentales y físicos de la prostitución, una revisión en la base de datos PubMed. Con este texto, con esta investigación, la autora lo que busca es dar voz a estos problemas de salud que atraviesan las mujeres en situación de prostitución. Los datos arrojados por esta investigación fueron tomados de la plataforma PubMed, que es una de las mejores, si no, por decirlo así, la mejor en torno y en cuanto a medicina se lo quiere ver a nivel mundial. Estos datos, estos resultados obtenidos muestran las consecuencias fatales de la prostitución que provoca en la salud física, psíquica y social de las mujeres envueltas en este problema. Para mí ha sido un gusto y espero poder haberme hecho entender muy bien y presentar esta revista de número 25 de textos y contextos. Sin nada más que decir, doy paso a ustedes. Muchas gracias. Todavía tenemos mucho que comentar al respecto. Le damos la palabra ahora a nuestro alumno de la maestría en estudios sociales y culturales de la Universidad de Guanajuato, a Gerardo Omar Espinosa Godínez, para que nos brinde también su análisis y comprensión del mundo a través del mundo de las mujeres a través de este texto. Entonces le cedo la palabra, Gerardo, estimado Omar, tienes 15 minutos.
Muchas gracias, doctor Ferro. Un gusto estar compartiendo este espacio con nuestros amigos de la Universidad Central de Ecuador. Un gusto haber escuchado ahorita inicialmente a la doctora Macy's. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Asimismo, agradezco la participación de mi compañero Vinicio, que hizo una muy buena disertación de las generalidades que nos presenta este texto, o esta, mejor dicho, esta revista Textos y Contextos número 25. Asimismo, pues aquí también tenemos la compañía de Karina, editora también. Un gusto contar con ustedes en este día y pues saludos fuertes y fraternos hasta Ecuador. Y también un saludo a todos los que nos están escuchando, estudiantes de la Universidad de Guanajuato, estudiantes de la Universidad Central de Ecuador y público en general. Pues aquí estamos listos para poder aprender un poco más y utilizar estos conocimientos en el ámbito de nuestras quehaceres diarios, ¿verdad? Para ir fortaleciendo nuestros aspectos sociales, educativos, políticos, etcétera. Pues entrando en materia, ¿qué les puedo comentar? Me di a la tarea de dar lectura a esta revista Textos y Contextos. Por ahí no sé si se está escuchando ¿cómo se llama? Un micrófono abierto. Está viciando un poquito la comunicación, ahí si pueden checarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por ahí estábamos teniendo un poco de ruido viciado, les agradezco. Textos y Contextos número 25 va de hacer un análisis de los aspectos de la violencia en contra de las mujeres, de una radiografía desde una perspectiva diferente a la que pudiéramos encontrar solo desde la parte del interior de su familia o de la relación de parejas, exparejas, sino que aquí, dando continuidad a este aspecto de lo que viene siendo los trabajos de la filosofía de la violencia, que va trabajando en pensar diferentes de estas situaciones, podemos encontrarlo en distintos campos. Aquí me dio mucho interés ver la cuestión música, la cuestión literatura, la cuestión académica, la cuestión desde la perspectiva de jurídica o penal. Ahorita voy a decir por qué. A verlo desde la perspectiva del desarrollo de distintas actividades como es la prostitución y cómo se va encaminando a irla visibilizando, ¿verdad? Muy claras las palabras que nos dice la exsecretaria ejecutiva, directora ejecutiva de la ONU, que en su momento nos dice de esta pandemia oscura, oculta, de la violencia en contra de las mujeres, y que vamos a notar que cómo se exacerba, ¿no? Cuando se da esta pandemia de COVID, y que vamos viendo que gracias a estas luchas de las mujeres tenemos esta visión más clara de lo que está pasando y del que finalmente pues todos somos parte de este entorno. Y de una forma muy amena, académica, estructurada, científica, pues se nos va presentando este desarrollo como parte de este seminario de la filosofía de la violencia, e ir buscando rastros de esta violencia en distintos sectores, en distintos lugares, que se va detonando en contra de las mujeres. Pues aquí, por ejemplo, podemos encontrar que dentro de nuestros autores, por ejemplo, tenemos al brasileño Paulo Tomás, que hace esta relatoría en relación a la literatura y cómo se le da un contexto a la mujer siguiendo una pauta de sometimiento. Y me gusta el texto cuando empieza a hacer la narrativa en relación a los hechos que pasaron de cuestiones políticas en Brasil, cuando se buscó quitar a la presidenta de Brasil, Irma Ducel, y que aquí algunos congresistas utilizaron pues a manera de dar su discurso fragmentos de textos donde en contra directamente ejercían una violencia política, no solo política, sino contra su propia persona de la expresidenta Irma Ducel, en el sentido de cómo se apreciaba o se felicitaba o se generaba gusto del maltrato y violencia que recibió por parte de autoridades militares en un determinado tiempo, ¿verdad? Y que lo expresa a través de mecanismos literarios. Asimismo, luego empieza a desarrollar este abordaje, darnos algunos ejemplos de una narrativa tanto en español como en portugués, para darnos una idea más clara de cómo lo estaba manejando.
de cómo siempre estos textos manejan la perspectiva mujer sujeta, ¿verdad?, al accionar del hombre, y que vamos a ver que le denotan un rasgo de sometimiento en el cual pues ahora sí que no se le permite el pleno desarrollo y se marca constantemente el uso de la fuerza para dominar y en este caso impedirle un correcto desarrollo y finalmente ejercicios de violencia que se van replicando a través de mecanismos que nos van permeando en la sociedad y que vamos dando por sentados y que de hecho, bueno, nos dice en el texto de la revista, hay que ir quitando estas cuestiones de perpetuar, sino ir cortando mecanismos que nos han ido llevando a tener esta idea. Y muy interesante luego la forma en que lo maneja desde la parte simbólica corporal y desde la perspectiva territorial. Vamos a ver enfoques diferentes de cómo entender el fenómeno. Asimismo, luego nos vamos a la cuestión de la violencia de la música. Muy interesante lo que realiza Andrea Chamorro con este análisis de veintitantas fragmentos de tantas canciones y toma fragmentos en donde podemos ir desde algunas rancheras, algunas cumbias, salsas, si no me recuerdo, reggaetón obviamente y trap, en donde vamos a visibilizar la agresividad que en algunos puntos se da del ejercicio de la violencia en una variedad de formas, desde cuestiones feminicidio, abusos sexuales, el aumentar o el buscar que se perpetúe la idea de la obligatoriedad de la mujer a tener relaciones sexuales sin consentimiento, hasta cuestiones de pedofilia y demás. Muy interesante ese texto, me gustó mucho, y cómo utilizar plataformas nuevas como YouTube para ir viendo qué tanta capacidad de permear tiene por las cuestiones de las vistas, ¿no? Y cómo finalmente hemos ido evolucionando en la música, pero se siguen manteniendo estereotipos en donde pues vamos llegando finalmente a aspectos sociales, que es lo que aquí, y de una u otra manera, no se diga lo que está pasando con la juventud, empieza a tomar como si fuera normal esos fenómenos, lo cual pues bueno, nos deja muy mal parados en esos aspectos, ¿verdad? Otro de los artículos que pude analizar es el que tiene que ver con la cuestión fílmica. No sé por qué a veces me gustó mucho, será porque me llama mucho atención el cine, la televisión y demás, pues hace este recorrido, ¿no? Desde cuándo comienza el cine, aquellos años 20, ¿no? Nos empieza a encontrar pocas personalidades, por ejemplo, directoras, ¿no? Una directora que ahí nos hace referencia, y muy interesante ver cómo los papeles son limitados para la mujer en dos vertientes, ¿no? Nos pone desde la cuestión la madre y la prostituta, la bruja y lo que viene siendo la virgen, ¿verdad? Dos connotaciones diferentes a la mujer en estereotipos muy marcados, y que si la mujer lucía o luce en una filmación, pues es en relación al hombre, o sea, ella orbita en relación al hombre cuando se está manifestando todo esto. Pero vamos viendo que evoluciona, ¿no? Conforme va avanzando esta cuestión del cine, la televisión, pues vamos viendo que finalmente poco a poco se van dando pasos más fuertes los vemos hacia los 60, ¿no? Donde empezamos a ver estas luchas por los derechos de las mujeres, en donde pues empezamos a ver formas de manifestar diferente las historias. Asimismo, pues empezamos a ver más mujeres que participan en la producción, ¿verdad? Bien o mal empiezan a darle este sentido a la forma de expresar las realidades que se quieren manifestar ahí en la pantalla. Y muy interesante lo que empieza a decir ya cuando empezamos a llegar a la televisión, los años 80, ¿no? Ya se empiezan a hacer más estas cuestiones de las series de televisión y cómo poco a poco los roles de la mujer se van fortaleciendo. Poco a poco, porque realmente fue complejo, y nos dan los ejemplos de 2, 3 series televisivas en el cual ya la mujer tiene un papel central, no tiene que estar sometida, por ejemplo, a una cuestión de hombre, puede estar soltera, puede ser madre soltera, etcétera, ¿verdad? Algo que finalmente tuvo connotaciones también de escándalo en su momento por la forma en que se estaba exponiendo la información. Y nos lleva hasta perfiles más modernos de series donde ya la mujer, su aspecto nos empieza a manifestar como fuerte, heroína y demás,
para poderlo fortalecer, pero nos sigue diciendo, ha sido poco para llegar hasta lo que estamos al día de hoy, en donde pues la representación cada día empieza a dársele más este empoderamiento, pero si se fijan, vamos en relación a la sociedad que estamos viviendo. Finalmente es una expresión, ¿no? El cine y demás de lo que estamos viendo. Y ahorita me llegó una historia, estaba viendo hace rato el TikTok, de repente vi el TikTok, me llama mucho la atención cómo el cine de luchadores aquí en México y cómo una película que sacaron pusieron como heroína a una mujer luchadora contra los monstruos, o sea, cómo cambian, ¿no? Esas perspectivas de ir viendo las cosas. Normalmente era el luchador que iba y salvaba a la mujer, a la damisela en peligro, pero en este caso tenemos una luchadora, o sea, mujer luchadora, años que 50, 60, 50, que ahorita tal vez ya lo vemos muy común en la mujer en la lucha libre, pero ahora, por ejemplo, una heroína que va a luchar contra el monstruo y que va a salvar el día. Entonces, eso me parece muy interesante y me llamó la atención la anécdota ahorita por lo que acabo de comentar. Y bueno, ya casi voy a cerrar porque también yo sé que el tiempo por aquí lo estoy midiendo. Pues de una u otra manera, lo que nos dice Sofía Morejón, que en este caso la parte académica, ¿verdad? La ciencia, que también pareciera que es muy abierta, pero finalmente, ¿cómo tiene tantas paredes, techos, que de una u otra manera no están escritas, pero finalmente en el acontecer diario del ejercicio no permite que la mujer crezca? Y lo hemos visto que poco a poco ha ido evolucionando la participación de la mujer en el ámbito científico, educativo y demás. Ahora pues ya lo vemos muy común, pero hace algunos años pues no era algo que se tuviera consideración. Y aquí lo dice muy bien desde la perspectiva del ejemplo de Ecuador, ¿verdad? Cómo la academia tiene limitantes, como el quehacer científico para el desarrollo de la investigación de las mujeres es limitado y que siguen siendo pocas. Y nos dice algo bien interesante, que pasa también en el mundo laboral, que la mujer muchas veces se encuentra limitada por ciertos roles, ¿no? La cuestión de hijos, madre de familia, la atención de las casas, ¿no? Y que muchas veces pues esto le va limitando la capacidad de poder hacer sus actividades en un sentido que lo puede hacer obviamente, pero la academia se cierra, el sector laboral se cierra porque finalmente pues no hay que olvidar que también pues tiene muchos roles que juega la mujer, ¿verdad? Entonces poco a poco vamos viendo cómo se va mostrando que deben de estar partícipes en distintos ámbitos. Llegamos al quinto, ese me llama mucho la atención. Bueno, déjenme decirles que mi perfil es también del de licenciado en Derecho. La multidisciplinariedad la podemos ver en los artículos, es algo que también quiero comentar antes de concluir. Si se fijan, vemos cuestiones psicológicas, antropológicas, sociológicas, jurídicas, literarias, audiovisuales, para poder llegar a tener esta idea de un panorama de estas violencias, que no solo es la violencia de casa, obviamente fuerte y trascendental, pero que está permeada en toda nuestra sociedad. Y llegamos a lo del feminicidio. Complejo el contexto del feminicidio, y más en este país de México, ¿no? Estoy viendo las notas, la información, Estado de México lo consideraron porque en ese momento que se estaba haciendo el artículo, de los que mayor índice de feminicidios han tenido en la República en ese momento. Entonces empezamos a ver que a partir del siglo XIX pues tenemos esta contextualización del feminicidio, ya hacia el siglo XX finales, ya un cuadre, ¿verdad? Pero les voy a decir una cosa, aquí lo puedo ver desde la perspectiva analítica de cómo ha costado definirlo. Muchas veces el Estado aquí en México lo llamaba homicidio doloso. Por eso no tenemos cifras reales en materia de feminicidio hasta que fue considerado hacia el 2012. Asimismo hay que decirlo, estados como en el que habitamos, o en el que habito, como Guanajuato, también ha tardado en este aspecto, pues no sé si por su cuestión conservadora o por sus aspectos de no visibilizar para que no haya una afectación política y decir, ahí matan mujeres. Es complejo el tema, sí. Me gustó mucho esta lectura del feminicidio. Me gustó la forma estadística, la forma cualitativa, cuantitativa. Me gustó y cómo llevarlo a la cuestión jurídica. Porque les voy a decir una cosa. Actualmente es complejo el poder imputar los feminicidios porque la legislación muchas de las veces hace difícil el encuadre para poder llevar a este personaje que realizó este acto a la cárcel por ese delito. Entonces es muy complejo, entonces tenemos que el derecho tomar también esta cuestión para poder legislar mejor. Y bien como lo dice la autora, es una continuidad de las violencias
que no termina en un feminicidio. Tenemos la revictimización, ¿verdad?, que el propio Estado ejercita, que ese sería también otro tema muy interesante. Y cierro con lo que dice Laura Guillén en el aspecto con el trabajo de la prostitución, pero ya desde una perspectiva de política pública o de lo que puede pasar con respecto a los problemas sociales que surgen del trabajo de estas mujeres. Nos hace un recorrido, ¿no? Cómo la prostitución ha estado y se ha mantenido, cómo la visibilizan algunos estados, los gobiernos, pero finalmente nos lleva a esta parte de qué pasa en ciertos lugares donde no tenemos una visión de lo que sucede. Necesitamos cuantificar, necesitamos tener una idea para hacer políticas públicas, porque nos dice, el problema es de salud, pero también es psicosocial. 2 minutos más. Sí, ya. Ya prácticamente estaba por concluir, doctor. Mira, aquí estaba justo, aquí los tengo medidos. Y pues finalmente, un trabajo excelente. Para todos los que están estudiando, les recomiendo leer la revista porque les puede dar una pauta de cómo hacer trabajos, cómo hacer artículos y cómo finalmente nuestra ciencia nos ayuda para explicar los fenómenos que nos aquejan y poder encontrar de una u otra manera, pues, soluciones. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y pues por aquí seguimos, doctor. Te doy la palabra. Muchas gracias, Omar, pues muchas gracias por este acercamiento para estar aquí con nosotros y acercarnos a este mundo de textos y contextos. Bueno, pues vamos a darle la palabra ahora a nuestra colega, la doctora Karina Escalona, también de la profesora de la Universidad del Ecuador. Pues los micrófonos son todos suyos y pues le escuchamos 15 minutos. No se te oye, Carla. En la parte de abajo dice silenciar, etcétera. No se escucha, Cari. ¿No? ¿No? No te preocupes, no te pongas nervioso, son cosas del ciberespacio, nos juega rudo. Y como ya entramos a la nueva normalidad, luego ya no sabemos cuál era nuestra normalidad antigua en el COVID. Bueno, si encuentras dónde está el botón, sí, no te escuchamos. Mira, No serán los audífonos, tal vez debes, ¿no? Bueno, Karina, si gustas, hablo yo y expongo para que podamos, y ya ahorita vemos si se va solucionando. Tú me puedes interrumpir en cualquier momento. Hola, hola, y ya sabemos que te escuchamos, entonces ya sabemos que está bien, y ya después de que termine, pues ya continúas tú, pero no interrumpes en ningún momento, ¿no? Para que ahí vayas, para saber que ya puedes, que tienes el micrófono listo. ¿Sí? Bueno, participaré yo, también leí la revista y entonces pues escribí lo siguiente, ¿no? El día de hoy es un día muy representativo porque hay un doble vínculo en este evento. Por un lado, la gran oportunidad que tenemos por compartir un vínculo fraterno desde la academia para estrechar lazos con nuestros hermanos del país de Ecuador. Y esto invita a redescubrir nuestro latinoamericanismo, nuestra Latinoamérica, a pensarla y entender nuestra razón de ser a problemas comunes, que se hallan manifiestas en una revista llamada Textos y Contextos del número 25, que se ha convertido en el heraldo de hermandad con la Universidad Central de Ecuador. Es importante resaltar que antes de las fronteras geopolíticas, culturales, etcétera, hay un factor importante que da sentido a la sociedad y ello es la humanidad. Y en consecuencia al conjunto humano para descubrir las formas de vivir, convivir y existir en comunidad. En estos clamores del decir hay mucho que pensar
ya que en el tema que nos reúne en esta mesa, si bien virtual, pero real, es un tema que vincula la vivencia, es decir, la realidad social con la academia, pero no es cualquier realidad social que encontramos en cualquier otras temáticas de las ciencias del espíritu o de otras revistas o de esta misma revista que nos trae hoy aquí, sino a una realidad social que padece y se fractura a través de un actor social que es la mujer. Una mujer que al parecer se muestra en la portada como un ser cansado, y que ese es el título de la portada, Cansancio, de su realidad social, ya que en cuestión de ser, se sabe ser, la mujer se sabe ser, sabe sobre sí, sabe de su feminidad. Al hablar de feminidad, no hablo expresamente del mundo de la pasión o del placer de disfrutar la delicadeza de esa vanidad de resaltar su expresión de ser mujer, sino de esa feminidad posiblemente cansada, hasta de ser incluso en las figuras de la literatura como un ser malévolo como es la bruja. Si eso no aclara las cosas, ser una princesa linda que todos quieren desposar o comérsela como el lobo a Caperucita, que no hace otra cosa que ser la belleza, que es deseada por un sinfín de caballeros como si fueran chambelanes en una fiesta de 15 años. Sin embargo, en el ámbito literario, la mujer es también un personaje que motiva, incita, domina y llega a a desarrollar el triunfo y el éxito de la empresa del héroe. Pero como acontece en algunos mitos, queda paralela a una historia. Pero hemos de recordar que ellas han participado incluso de esa manera en las páginas de la historia. En Latinoamérica tenemos a Evita Perón, en México a la Güera Rodríguez, pero no se les brinda el lugar de su representación que trascienda la inspiración de su actividad rebelde, de inconformidad por la condición social en la que cumplen con un rol que ha disminuido su realidad existencial. Pienso entonces que la mujer no está cansada, más bien está harta y fastidiada. Para decirlo en términos contemporáneos, las mujeres ya no lloran, facturan, en el que están fastidiadas de que las cambien como un Rolex por un Casio. Tampoco me refiero a ese engaño tipo Shakira, porque se hace manifiesto que este tipo de engaños va de aquí para allá o de allá para acá, sino el engaño del desdén de los ámbitos de la existencia humana que quiere vivir en el plácido mundo equitativo, tolerante y respetuoso para vivir dignamente en una comunidad, en un marco de la sociedad. Es decir, un buen vivir que regresara a una sinapsis de la memoria a aquellos tiempos en donde la mujer era la fecundidad y la continuidad de las cosas del mundo, un mundo que eran diosas, eran cobijo y trastocaban el ser político que hablaba Aristóteles, pensándola desde el hecho de que se habla de la madre patria, que lleva a replantar el mundo latinoamericano con aquella frase, no es patria, sino matria. Pero tampoco se está afirmando el empoderamiento de uno sobre otro, como decimos, ni tanto que decimos en México, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Más bien se hace referencia a aquel hecho que ha cambiado la visión social de la mujer, que se puede establecer con el famosísimo hombre de Tepexpan, cuyos restos óseos prehistóricos se encontraron con los huesos de un mamut. Se le decía hombre porque estaba destinado en los márgenes de la historia a que los hombres cazaban y las mujeres recolectaban, pero se descubrió con un análisis que no era hombre, sino mujer, hecho que cambia el sentido de la historia y el papel de la mujer y del hombre, ya que tenían en aquella época prehistórica una participación colaborativa en donde la mujer cazaba como el hombre recolectaba. Equilibrio de las actividades para hacer sobrevivir a la especie. Equilibrio, cosa que en el comunismo primitivo y al parecer con el devenir del tiempo, las condiciones existenciales de ser hombre o mujer
o mujer y hombre, fueron desordenando, rompiendo las simetrías, como si fuera el mito de las edades en donde la humanidad se fue pervirtiendo. Así, la humanidad fue perdiendo la razón de ser social, y en este caso la mujer se le aplicó la violencia. Es así que María Ávila, en la presentación, nos menciona que el problema de la violencia sobre la mujer va más allá de un problema estructural de datos y números que muestra en el problema. Esto lo afirma para llevarnos a una reflexión más profunda que el hecho mismo, que es llevarnos al fenómeno del problema. Lo personal es político. Y eso personal, desde lo personal, pienso que incumbe en desenredar el desorden de las acciones políticas de lo personal entre mujeres y hombres para interactuar en sociedad y eliminar esa violencia. En donde expone lo que se ha platicado considerando que la desigualdad, por lo que en el quehacer político compete a todos por igual en la búsqueda incesante de la igualdad y el derecho de ser un individuo de la sociedad, ya que como plantea Luz María Salazar en su artículo de la violencia al feminicidio en el Estado de México, en el que existe un continuum de violencias contra las mujeres, que es el último reducto de violencia ante una violencia anterior, en la que interviene lo emocional, lo físico, lo sexual, psicológico, económico y patrimonial, en donde los actos de feminicidio y violencia no recaen en la pareja o el cónyuge, sino por personas familiares, vecinales o colectivos, que cargan en sus imaginarios referencias estigmatizantes sobre las mujeres. Lo que pienso genera el continuo es porque se da por medio de la transmisión y educación a las nuevas generaciones, haciendo imposible ir terminando con el problema, ya que la réplica cultural continúa como parte de la representación social. Y por ello, ante estas circunstancias, surgen movimientos y organizaciones sociales como el Movimiento Amplio de la Mujer. También nos platica de esfuerzo por tipificar y actuar del Estado por medio de las instancias jurídicas del Estado. Y aún así, falta buscar las estrategias metodológicas y conceptos que permitan actuar en la denuncia y fortalecer las acciones que permitan establecer las condiciones de feminicidio. Esta reproducción de concepción sobre la mujer nos introduce al tema de la prostitución, en donde las mujeres que se dedican a esta actividad no solamente están expuestas al problema jurídico, sino que se ven envueltas en duras experiencias que llegan a denigrar su ser, no por la actividad, sino por el trato y peligros a los que se enfrentan, además de sumarse a los efectos del cuerpo por las enfermedades de transmisión sexual, como un abuso del continuo abandono de la concepción de mujer, que además sufre del alma, ya que existen condiciones de efectos psicológicos graves que, al igual que el mundo jurídico, debe generar programas y proyectos de salud que ayuden a mitigar el problema de la mujer que vive de y a través de su cuerpo. Como lo plantea Laura Guillén en su artículo Los problemas mentales y físicos de la prostitución, en la revisión en base a una data PubMed. Así, él o los estereotipos de la mujer no es un problema exclusivo de un imaginario colectivo, sino también las formas en que se expresa el ser mujer desde las estructuras de comunicación de masas, ya sea por televisión, radio o la música, en donde han sido las otras, aquellas que se han esforzado en generar programas en donde la mujer y su historia son el eje central. Sin embargo, como el fútbol femenil, genera poco interés social, porque la directriz de la sociedad ha opacado la comprensión de esa vida femenina que tiene que decir, mostrar, hablar, para dar rienda a su existencia como un individuo que expresa sus formas de humanidad. Y a ello cabe preguntar de si la mujer entra al mundo masculino, o mejor dicho, se adentra a conocer, convivir y comprender el mundo masculino. ¿Por qué los hombres no hacen lo mismo en el mundo de lo femenino? ¿Por qué los videos musicales, principalmente de reggaetón, el perreo femenino se muestra en primer plano
Y lo que parece extraño es que se proliferan redes sociales como el TikTok. El problema no es el baile, sino la intención de la mirada y el objeto de la intención con que se realiza ese baile, tanto las que las producen como el deseo de las mujeres por mostrar su baile. Ahí el cuidado está en encontrar una representación de esa política particular para el cuidado y respeto mutuo en lo que Foucault diría como el cuidado de sí. Preguntas como estas pueden realizarse con la lectura de 2 capítulos, Violencia simbólica y representación de las mujeres en la ficción televisiva de Laura García, y del artículo La cultura de la violencia sexual en la música, de la cultura de la violencia sexual en la música. Mientras que en la literatura, en la época contemporánea, encierra a la mujer en el problema mismo de ser mujer, como forma de manifestación y emancipación al problema mismo. Esto puede verse en el artículo de Paulo César. Por último, he dejado el artículo de mujeres docentes rebeldes en el orden científico tradicional, en donde se cuestiona la condición de mujer en las ciencias y la capacidad de ellas para revelarse a lo establecido, pero también puede ser el vínculo que nos pueda permitir la transformación de comprender y actuar de la mujer hacia la mujer y de la mujer hacia la humanidad y hacia la sociedad en su conjunto. De esta manera, Ser Mujer, nos muestra la revista, tiene dolencias en el alma, el cuerpo, en la imagen, en la figura. Es un número que nos invita a ver el problema desde distintas aristas en el marco de un mismo problema. Es interesante que sean algunos hombres quienes también presenten la revista, porque esto no es un problema de la mujer, es un problema de todos. Y sirve de ensayo para reconocer que en el quehacer científico y el deber de impactar en la sociedad puede servir estas acciones para solucionar el problema en una comprensión de las diferencias en igualdad de circunstancias, bajo un diálogo que integre las particularidades en el hacer político particular para llevar a construir una digna vida de vivir en humanidad. De esta manera, Textos y Contextos nos brinda una hebra que debemos seguir buscando con la finalidad de poder salir de este laberinto y alcanzar ese conocimiento que nos permita ser más humanos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la reflexión y la invitación. Mi estimada Karina, ¿sí pudiste resolver el problema? Buenas tardes, Ahora Carlos. sí, te escuchamos, qué gusto, Un gusto, para que buenas vean que tardes. la mujer sí tiene voz y que no se le acalla y que no Sí, tiene un perdón. límite. Se reveló hasta la misma tecnología. Sí. Entonces te cedamos la palabra y pues estamos atentos a escucharte. Buenas tardes, muchísimas gracias Luis Enrique por la invitación al seminario, a la universidad y bueno, a todas las compañeras y compañeros presentes, ¿no? Luego de sus intervenciones, yo creo que queda poco que mencionar de Textos y Contextos como publicación, ¿no? Más allá de este número 25 que se ha analizado exhaustivamente por ustedes, pero bueno, sí hay algunas cosas que quisiéramos reiterar o enfatizar, ¿no? Y uno tiene que ver con que como parte del trabajo de la revista, es decir, y justamente para que como resultado haya estas publicaciones con esta mirada interdisciplinar de la que hablaba Omar y que es tan importante para referirse a lo que está pasando en la región, ¿sí? Una región que tiene tantas complejidades culturales, políticas, económicas, sociales de todo tipo, históricas, pues también es importante para la revista continuar el trabajo de presencia en repositorios, en bases de datos e indexación para seguir creciendo en visibilidad y bueno, este espacio también es importante, ¿no? Porque yo creo que es relevante que sirva como espacio para compartir lo que se estudia y las perspectivas que hay sobre lo que pasa en nuestros países, ¿no? No solo de nuestros estudiosos, sino también las visiones que hay de otras partes. A nosotras nos ha
llamado gratamente la atención que más allá de tener, es decir, el principal grupo de lectura de la revista está por supuesto en América Latina, América del Norte, el segundo grupo es Europa, pero tenemos lecturas de Asia y África. Cuando Macy presentaba al inicio la página de la revista, las lecturas, que bueno, ahí le pueden encontrar, nos llama muchísimo la atención que los textos que se han presentado en la revista en el último año más o menos, que bueno, es del que se tiene la estadística de lecturas por región, pues tenemos lecturas de Asia y África, y eso es importante, es decir, pareciera que no hay, incluso de Oceanía tenemos marcas de lectura, y pareciera que no hay cercanías o intereses comunes desde la academia o desde lo que pasa en nuestras sociedades. Sin embargo, esto nos permite comprender eso, ¿no? Y justamente por esta razón, uno de los objetivos de la revista es seguir creciendo la presencia en bases de datos, en índices que permiten amplificar el alcance de la revista, ¿no? Y bueno, una cuestión muy importante es reiterar siempre la invitación, no solo a que la lean, sino que también formen parte de la revista, ¿no? Es decir, que manden los textos, que puedan formar parte del comité editorial, del comité dictaminador, que es muy importante para las publicaciones académicas, sobre todo ciencias sociales y humanidades, que haya la mayor diversidad posible de voces, de acercamientos a los temas, porque de algún modo nos ayuda, y creo que es la contribución que podemos hacer de la academia, ¿sí? No solo a visibilizar estas problemáticas que muchas veces están ahí latentes y pueden llevar décadas, siglos y continúan, como es el caso de las violencias contra las mujeres al que se dedica el número 25, sino que también puede haber aproximaciones diversas a los múltiples problemas, dificultades que tenemos en nuestros escenarios cotidianos, ¿no? Y que la academia puede ser muy útil en ese sentido, y que esperamos que Textos y Contextos pueda contribuir con su difusión, y por eso reiteramos el agradecimiento de estar en este espacio para poder amplificar, ¿no? La lectura de textos y contextos y sus contribuciones, por supuesto. Yo ahí con esto termino mi intervención, porque creo que ustedes han sido exhaustivos y muy precisos en cómo se han referido al trabajo de la revista. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, 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 pues ya terminamos la sesión. No sé si hay algunas preguntas. Agradecemos al público que nos haya acompañado. Pero no sé si existe alguna pregunta. Está el chat activado para si quieren hacer alguna pregunta que quisieran realizar. Entonces daremos un poco de tiempo para que alcancen a escribir. Y bueno, pues parece que no hay preguntas, y pues no me queda más que agradecer la oportunidad de poder ser, que Textos y Contextos se haya unido aquí a la Universidad de Guanajuato para reflexionar un tema actual en la cual existe una corresponsabilidad mundial, ¿no? Por esta misma condición de preguntarnos de cómo vamos a vivir y debemos convivir en nuestras relaciones cotidianas, respetándonos en el grado de humanidad. Y bueno, pues en ese sentido, pues estamos muy, muy agradecidos. Podemos entrar ya a un ámbito también de acción a problemáticas que están consideradas importantes y que deben permear en la sociedad para que a final de cuentas podamos contribuir y que la sociedad misma pueda reflexionar sobre su hacer en el mundo cotidiano y cómo manifestar sus relaciones sociales, amorosas, humanas, íntimas, eróticas, bueno, toda la gama de condiciones que pueden sintetizarse bajo la palabra amor, ¿no? Con lo que ello pudiera significar. Y pues con ese sentimiento, pues nosotros nos despedimos agradeciendo su participación a cada uno de los ponentes y a cada una de las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, a todas.
Muchas gracias por sus comentarios, por su análisis, Gerardo, Luis, Vinicio, muchas gracias a Cari también por estar acá con nosotros. Y nuevamente, doctor Luis, qué gusto estar acá compartiendo, estamos abiertos en la revista para todas las colaboraciones. Muchas gracias, esperemos que no sea la última presentación y sigamos viéndonos y esperemos que el próximo número nos dé la oportunidad también de presentarlo por esta vía. Aquí tienen su casa, Sí. su espacio. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias por todo. Un gusto. Saludos, Gracias. saludos, hasta luego. Que estén muy bien. Un saludo, un abrazo grande. Gracias.